Muy buenas tardes, les saluda el pastor Roy. Tengan un hermoso y maravilloso día. Bueno, empezamos una serie de estudios buscando en los originales bíblicos. Es una serie de estudios donde estaremos llevando palabras originales en las escrituras, las cuales a veces al ser traducidas son mal comprendidas. Y en esta ocasión vamos a empezar con un tema muy interesante que es ¿qué implica una bendición? Analizando a profundidad esta hermosa palabra como es la bendición, utilizada por muchos pero aplicada por pocos. ¿Cuál es el significado exegético de esta palabra? ¿Y cuál es el beneficio de bendecir? Veamos qué nos dice las Escrituras con respecto a esto. Vamos a abrir en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 5 al 10. ¿Sí? Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Vamos a ver más que todo el último versículo, el versículo 10, que dice que con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Y luego dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estos dos textos, los últimos versículos, que son el 9 y el 10, son los que llaman mucho la atención, y vamos a ver qué significa la palabra bendición en este versículo y qué significa la palabra maldición. Según esto, nosotros vamos a ver ¿por qué bendecimos? ¿Qué implica lo que es la bendición? Entonces, para empezar, vamos a manejar los que son los conceptos. Hay ocasiones en que hablamos de un tema, pero no sabemos el concepto de ese tema. Hay personas que están discutiendo sobre alguna palabra específica y a lo final puede resultar que todos tengan la razón, los dos. ¿Por qué? Porque cada uno maneja un concepto sobre una X palabra. Entonces, puede ser que el uno tenga un concepto y discuta sobre ese concepto. El otro tiene otro concepto y discute sobre el concepto que maneja, ¿no? Pero es importante ver qué nos dice la Escritura, qué dicen los originales y a qué se refiere cuando habla de bendición. Vamos a ver Santiago capítulo 3, versículo 10. Vamos a centrarnos en esta parte. Dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Y en griego, esta misma frase en griego, vamos a ver en sus originales griegos, dice: ek tu autu atomatos exexetai eulogia kai katara eu gra adelphoi moi autu
bienestar. Sí, pero vamos a ver dos frases en griego, que es el eulogia y la palabra katara en griego, ¿no? La parte que está resaltada es eulogia y la otra es katara. La una significa bendición y la otra significa maldición. Vamos a ver sobre la primera frase, eulogia. ¿Qué significa eulogia? Eulogia viene del verbo eulogio. Es de donde nosotros usamos a veces la frase sin querer. Estamos hablando en griego cuando decimos hemos elogiado o esa chica es elogiada o están elogiando a ese trabajo. La palabra elogiar en realidad es una palabra griega de eulogia y significa hablar bien. Eu significa bueno o bien y logia de logos significa palabra. O sea, eu significa bueno y logia significa palabra. Entonces cuando yo dice eulogia significa buena palabra, o sea, palabra positiva, ¿sí? Significa alabar, celebrar con alabanzas de aquello que se dirige a Dios, reconociendo su bondad con deseo de darle gloria a Él. Ahora, la palabra eulogia en esta frase, bueno, como es un texto de un diccionario bíblico, dice alabar a Dios, pero en sí la palabra eulogia significa hablar bien, desear el bien, bendecir, y de ahí viene la palabra bendecir. La palabra eulogia, ya traduciéndola al castellano, significa bendecir, que es lo mismo. Bendecir viene del latín benedictione. Benedictione, bene significa bueno, dictione habla de decir, ¿no? Hablar bien. Y la palabra en el original latino, traducida al castellano, es bendecir. Entonces de ahí es donde nosotros bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a las personas. Significa hablar bien, ¿sí? No es necesario que tú digas, te bendigo, vamos a bendecir tal cosa, sino que con el hecho de que tú estás hablando bien, ya estás bendiciendo. Al tú desearle un bien a alguien, al mostrarle algo positivo a una persona, ya la estás bendiciendo. Entonces, esa es la palabra bendecir, hablar bien. Ahora, lo contrario de bendición sería maldición. Existen muchas frases en griegos que significan maldición. Según la frase en griego, es el concepto, ¿no? La profundidad de esta maldición. Hay maldiciones que son muy profundas, son muy fuertes, pero representan otras palabras en griego. Pero vamos a hablar específicamente de esta palabra que es katara. Katara significa maldición en griego. Kata significa abajo, intensivo. O sea, es cuando tú hablas mal de alguien, te expresas mal de una persona. En el diccionario griego, la traducción griega dice, denota execración, maldición, pronuncia con malevolencia. Y es lo que se usa en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 10. Y también esta misma frase katara se la usa en 2 de Pedro 2:14. Denota hablar negativamente. Entonces la palabra maldición es más que todo hablar negativamente. Es lo contrario de bendición. Cuando una persona hablando mal, critica mucho, murmura de una persona, está maldiciendo. Maldecir no necesariamente significa que tú digas te maldigo, maldigo tal cosa, usar la palabra maldición, no continuamente. También tú maldices cuando estás hablando mal. Acuérdate que la palabra katara, al traducirla, significa hablar mal. Esta palabra en los primeros escritos de la Biblia, cuando se la traducía al latín y se escribía en latín, se decía maledictione en latín, ¿no? Maledictione. Y esta palabra, al traducirla al castellano, se la tradujo por maldición, que significa hablar mal. Entonces tú cuando estás hablando mal de una persona, ya la estás maldiciendo. Estás llevando una maldición sobre esa persona. Por eso es que en el libro de Santiago nos dice que esto no debe de ser así, porque nosotros con la misma lengua bendecimos al Dios vivo, el Dios de la creación, Dios y Padre, y con esa misma lengua maldecimos a las personas. Es típico en las personas
en la humanidad en general. Y no estoy separando aquí de que sea de una religión o de otra religión, que sea cristiano o que no sea cristiano, ¿sí? Simplemente estamos hablando de la gente en general, del pueblo en general. Lo típico es maldecir, hablar mal de las personas, ¿sí? Por ejemplo, conocemos a alguien. Esa persona quizás tiene 100 detalles. De esos detalles quizás 2 son negativos y 98 son buenos. Pero la incidencia de nosotros, la costumbre del ser humano, es ver las 2 fallas y no vemos la parte buena de la persona. Entonces hacemos crítica y hablamos mal de lo mal que vemos, de las fallas que vemos, pero no rebuscamos lo bueno en las personas. Entonces es típico en las personas, en el humano, maldecir, hablar mal. Pero Dios no nos llama a esto. Qué lindo cuando un cristiano demuestra el fruto del Espíritu, ¿no? Mire que la Biblia dice el fruto, no dice los frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Todo esto, este fruto, es lo que nosotros demostramos cuando bendecimos, cuando hay una benevolencia y una bondad en nuestros corazones. Siempre somos positivos. Hay ocasiones en que nosotros estamos leyendo un mensaje o escuchamos a alguien o contemplamos un escrito y siempre tratamos de buscar lo negativo de las personas, lo negativo del escrito, pero no buscamos lo positivo. Me llama mucho la atención en el libro de Primera de Tesalonicenses cuando dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno. Mira que la Biblia mismo te dice, no a que critiques, no que hables mal, no que juzgues al profeta o a la persona que está hablando. Más bien te dice que examines y recojas lo bueno. Si lo demás no está bien, pues pasa de largo, no lo critico. Simplemente paso de largo. Pero si hay algo bueno, algo loable, algo de bendición, algo que a mí me va a ayudar, pues lo cojo para mí. Entonces, ¿qué hago? Examino todo y retengo lo bueno. ¿Cómo lo examino? A través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a bendecir, a ser positivos, no ser negativos. ¿Amén? Bendecir también significa ser positivo. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de a quién nosotros podemos bendecir. Bendecimos a Dios. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla continuamente que tenemos que bendecir a nuestro Dios. En Salmo 134:2 dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. ¿Qué significa bendecir a Jehová? Darle palabras de alabanza, palabras de amor, oración. Cuando tú le adoras, tú le alabas, cantas un cántico de alabanza y adoración, tú estás bendiciendo a Jehová. Y también bendices a Jehová con tus hechos. ¿A quién más debemos de bendecir? A los que nos persiguen. Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. A veces esto es muy difícil, ¿no? Es muy complicado. Les digo una cosa, ser cristiano para algunos es muy complicado. No solo es decir yo oro, yo ayuno, voy a la iglesia, yo diezmo, yo hago muchas cosas. Bueno, por obras nadie es salvo. Ser verdadero cristiano es demostrar ese amor hacia el prójimo. No tanto las cosas externas que tú muestres o trates de demostrar a los demás, sino más bien tu actitud interna hacia lo que te rodea, cómo te comportas hacia los que te rodean. Es tan difícil bendecir a los que te persiguen. Alguien que te atosiga, te persigue, habla mal de ti, pero sin embargo la Biblia dice que si te persiguen, tú tienes que bendecirlos, hablar bien de ellos, ¿sí? Entonces, bendecid a los que os persiguen, dice la Biblia, ¿no? ¿A quiénes más tenemos que bendecir? Bendecimos a los que nos maldicen. Lucas capítulo 6, versículo 28 dice: bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Habíamos visto en momentos atrás lo que significaba la palabra maldición. ¿Quiénes son los que te maldicen? No necesariamente te maldice aquel que te dice te maldigo, oye Roy, te maldigo en este momento, no. ¿Quiénes son los que te maldicen? Son aquellos que hablan mal de ti. De pronto tú estás en una reunión de amigos y tú dices,
o alguien te comenta, tal persona habló mal de ti, te dijo que tú eras un carnudo, que eras malo, que eras chismoso, rápidamente nosotros tendemos a defendernos y contraatacar. O sea, pagamos maldición por maldición. Si esa persona habló mal de mí, yo también hablo mal de ella. Rápidamente decimos, pero ¿quién me viene a criticar a esa persona que también es malo, también es carnudo y es peor que mí? Rápidamente respondemos con una maldición. Al momento que hablamos mal de esa persona, estamos maldiciendo. Cuando de pronto nosotros podemos decir, bueno, puede ser que estuvo en ese momento mal, quizás no estaba bien, lo dijo porque quizás estaba ofuscado, cansado. O sea, tratamos de, si posible, justificar. Eso es bendecir, ¿no? Tratamos de que la persona no hacerla sentir mal, que no quede mal ante los demás. Dice la Biblia que cuando tú bendices a las personas, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Qué significa? Que estas personas ya no tienen excusa. O sea, si ellos ven que tú continuamente los estás bendiciendo, esto de aquí quizás hasta va a hacer que ellos se conviertan con el tiempo, busquen a Cristo, sean como Cristo, busquen la verdad del Evangelio. Es muy importante. Pero nosotros tenemos que aprender a bendecir. Cuán difícil es cuando nosotros no hemos aprendido esta verdad que es bendecir a los que nos maldicen. Así hablen mal de ti, tú tienes que hablar bien de ellos, ¿sí? Entonces tenemos que bendecir a los que nos maldicen. ¿A quiénes más tenemos que bendecir? A nuestros enemigos. Mateo capítulo 5 versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Una vez más comprobado, ¿no? Que dice que nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Dice, si nosotros amamos a nuestros amigos, qué bien hacemos, los gentiles también lo hacen. Ya tienen su recompensa, ¿no? Por los gentiles, por el mundo que te ven. Pero realmente para tú demostrar que eres un verdadero creyente tienes que amar a tus enemigos, aquellos que se interponen ante ti, te contradicen, aquellos que te critican, aquellos que continuamente te llevan la contraria a todo lo que tú haces. Son personas que de pronto automáticamente ellos se consideran tus enemigos. Te maldicen porque de pronto te llevan la contraria a todo lo que tú haces o hablas. Hablan continuamente mal de ti. Entonces, la Biblia me dice que a ellos tenemos que bendecirlos, tenemos que amarlos también, ¿sí? Un verdadero creyente, no solo, como les dije anteriormente, no solo es el que ayuna, ora, va a la iglesia, hace vigilias, hace grandes rogativas, se queda tantas horas orando, sino que lo demuestra con sus hechos, a través de su lenguaje, a través de sus actitudes. Nosotros demostramos con nuestros hechos que somos cristianos. Una persona pacífica. La Biblia, uno del fruto del Espíritu Santo es que una persona tiene que ser pacífica. Hay personas que por toda cosa quieren discutir, pelean por todo. A todo le sacan un medio de discusión. Son personas que demasiado pleiteros, rencillosos. Y realmente a veces es un fastidio estar con personas así. Uno lo que hace es seguir la corriente, ¿no? Y bueno, y no sabes en qué rato se va para salir de ese momento. Personas que no les gusta bendecir para nada. Todo lo ven mal, todo lo critican. Entonces, realmente ahí está faltando mucho lo que es el fruto del Espíritu. Una persona apacible que trata de conciliar a las personas, trata de pacificar. Mira que la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Y a veces se interpreta mal ese versículo. Cuando la Biblia dice pacificadores, se refiere a personas que buscan la paz entre las personas. Por ejemplo, dos personas están discutiendo. Yo entro como pacificador. O sea, trato de arreglar las cosas, buscar que esas personas busquen la paz, se comuniquen, que hagan amistad, ¿sí? O sea, buscar la paz entre las personas. Es lo contrario cuando a veces alguien dice, mira, esa persona es malo, esa persona yo lo vi haciendo tal cosa, y tú le metes candela, ¿no? Yo también lo vi, yo también vi tal cosa, sí, yo sé, me consta. Y a veces todo es puro chisme, puro cuento. O sea, en vez de conciliar las cosas, metemos fuego a la leña, ¿no?
Hay personas que dicen, no, esa persona me cae mal, esa persona habló mal de mí. Y el otro dice de pronto, bueno, yo también lo escuché, yo también escuché que te habló mal, esa persona siempre habla de ti mal. O sea, metemos fuego, no somos pacificadores. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Y tú para ser un pacifista, un pacificador, tienes que aprender a bendecir. Sacar de lo malo que hay en las personas, sacar lo bueno. Y explorar lo bueno en las personas, ¿sí? A veces somos tan negativos que toda cosa nos parece mal. Vemos, por ejemplo, un gobierno, no hay gobierno bueno para nosotros. Somos tan criticones que así un gobierno, después que me cayó mal, cualquier cosa que haga, así haga bien, decimos que está mal. Les cuento, por muy gobierno pésimo, alcalde pésimo o asambleísta pésimo que haya, siempre hay algo bueno en esas personas, ya sea en el presidente, en el vicepresidente, en el alcalde. O sea, que el odio no nos permita hablar. No hablemos con odio, no hablemos con rencor. Hablemos siendo objetivos, teniendo principios. Que nuestra crítica sea una crítica constructiva. Si hablamos del gobierno, tener una crítica constructiva. Si hablamos de un alcalde de nuestra ciudad, tener una crítica constructiva. Aprender a ver lo bueno en las personas. Como les digo, no todo, un gobierno no todo el tiempo es malo, o sea, tiene sus cosas buenas. Un personaje tiene sus cosas buenas. No ceguemos nuestro entendimiento por el odio. Y esto es lo que vamos a hablar en el siguiente, a quién tenemos que bendecir, ¿no? Por ejemplo, dice que hay que bendecir a los gobernantes. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es lo que les decía, ¿no? No todo el tiempo vamos a estar criticando a nuestros gobernantes. Mire que una de las áreas que tenemos que bendecir es a nuestros gobernantes, a los que están en eminencia. A veces tenemos un odio interno que nos parece, porque una persona nos cae mal, no le vemos lo bueno. Todo nos parece malo. Les cuento una cosa, yo he aprendido a estas alturas de la vida a que toda persona, por muy asesino, muy borracho, muy malo, muy matón, muy ladrón, toda persona, por muy malo que sea, tiene algún aspecto bueno. Si tú estás trabajando en una empresa y tienes un jefe que a veces te llama la atención a cada rato te trata de hacer algún daño o te hace sentir mal, aún ese jefe tú empiezas a buscarle dentro de sí y tiene algo de bueno. Entonces, y nosotros, como buenos cristianos, como buenas personas, que aprendemos lo que es la convivencia, tratemos de buscar lo bueno, no hacer lo que el mundo, lo que la gente en general hace, que nosotros, el mundo en general busca lo malo. Estamos a la expectativa de que alguien falle, de que alguien se resbale o se caiga para enseguida atacar y caerle encima. Más bien tenemos que ser de los que levantan, de los que dan una mano. ¿Sí? Eso es bendecir, cuando damos una mano, cuando levantamos, cuando tiramos una palabra, una oración, un verso, sea un verso positivo para levantar, para edificar. Entonces, ahí podemos considerar que estamos siendo buenos cristianos. Un gobierno no todo el tiempo es malo. Todos los gobiernos en el mundo, todos, tienen algo de bueno. Ahora, el cambio nosotros no lo vamos a exigir de las personas. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Si tú cambias, cambias al mundo. Si cambias tú, cambian las demás personas. Pero eres tú el que tiene que cambiar. Somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso para el cambio. ¿Cómo? Empezando a ser positivos, empezando a bendecir, empezando a domar la lengua. Dice la Biblia, y es un hecho, que ningún hombre puede domar la lengua. Es bien difícil, pero si alguien logra domar la lengua, dice que logró domar todo, logró controlar todo, porque esta lengua es la que nos mete en problemas.
hace cometer grandes asesinatos, hace cometer grandes cosas. Esta lengua que se jacta de mucho. Entonces, tenemos que nosotros aprender a, a usar nuestra lengua. Ahora, esto de bendecir no solo es hacerlo con la boca. Una de las cosas que tenemos que hacer es que cuando nosotros bendecimos tenemos que tener una actitud interna. O sea, si nosotros decimos vamos a bendecir, vamos a sentirlo en el corazón, hacerlo con toda nuestra mente, hacerlo con nuestro corazón, con el alma. Porque también podemos decir, bueno, bendecimos y solo de boca nomás, ¿no? Pero tenemos que sentirlo. Ahí es donde se genera el cambio, porque el cambio se genera de adentro hacia afuera, ¿sí? El fruto es algo que nace desde adentro. A diferencia de los dones, de una dádiva, algo que viene de afuera, eso viene externamente, como podemos hablar de un don, el don de dar, el don de presidir, qué sé yo, de cantar, de orar, eso viene de afuera, es un don. Pero el fruto es algo que nace de adentro de ti hacia afuera. Por eso que al cristiano no lo conocemos por el don, porque el don Dios te lo da y te dio y punto, pero eso no te garantiza que tú eres buen cristiano. Pero en cambio el fruto es algo que sale de adentro. Si tú vas a bendecir, estás bendiciendo, eso te sale de adentro. Dice en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces la Biblia nos manda que si nosotros vamos a bendecir, tenemos que bendecir desde adentro, ¿sí? Tenemos que sentirlo, ¿sí? ¿Alguna vez han creído en la idea de que bendecir es un trabajo divino y que nosotros simples mortales no tenemos ni el derecho ni la autoridad para bendecir a los demás? Muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo no puedo bendecirte, te puede bendecir Dios, porque tenemos un mal concepto de la palabra bendición. Pensamos que solo Dios puede bendecir. Y la pregunta es, si tú piensas que no te sientes capaz de bendecir, entonces ¿por qué maldices? Entonces, ¿por qué podemos maldecir con tanta facilidad? ¿Con qué facilidad con que hablamos mal, criticamos, chismeamos, movemos la lengua para hablar en contra de otras personas? ¿Sí? Y sin cuestionar, maldecimos a cualquiera. Pero cuando se trata de bendecir, nos sentimos limitados. Decimos, no, yo no puedo bendecir. Cuando debería ser lo contrario, sentirnos limitados para maldecir, para hablar mal, para contradecir, para humillar, para chismear. Más bien ahí tenemos que sentirnos limitados y pensarlo 10, 20, 50, 100 veces, decir, Suso, no, mejor no lo digo, no lo voy a hablar, ¿sí? Pero cuando tú vas a bendecir, ahí sí no tienes que pensarlo, simplemente bendices, que esa bendición salga de lo profundo de tu ser, ¿sí? Entonces, cuando se trata de bendecir, nos sentimos a veces limitados. El hecho de que podamos maldecir no significa que no podamos bendecir, todos tenemos que bendecir. Entonces, en síntesis, ¿qué es bendecir? Bendecir es decir y pensar el bien. O sea, lo hablamos y lo pensamos, lo hacemos de corazón. Siempre hablar en positivo y pensar en positivo. Tenemos que bendecir nuestra nación. Bendice tu trabajo, bendice a los gobiernos, bendice a tu familia, bendice a tus hijos, bendice a tu amigo, bendice a tu hermano, a tu prójimo, a tu enemigo, al que te maldice, bendícelo. Y yo en este momento te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.